le bendiga y felicitaciones por estar en este aplicativo de Zoom para compartir la clase. Vamos a orar un momentito, que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes, que el Señor le prospere y que podamos sacar algunas conclusiones de este curso también. Señor de los cielos y Padre Santo, en el nombre de Jesucristo te doy gracias. Cúbrenos con tu sangre maravillosa. Entramos al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Gracias por darnos este momento y este tiempo, Señor, con los alumnos de ambos. Que tú bendigas su vida, bendiga su familia, bendiga sus estudios, estudios seculares, sus estudios teológicos. Bendiga, Señor, también la obra de sus manos, que tú le proveas. Amado Jesús, bendecimos tu nombre. A ti, Señor, sea la gloria. Algo más de lo que hemos preparado, revélanos con tu Santo Espíritu. A cada alumno, cada alumna, Señor, nos des la oportunidad de ser ministrados también. Gracias por el director Jorge Pardavé Salvador, que bendigas a sus padres, bendigas a su familia y bendigas también, Señor, su trabajo. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, alumnos. Vamos entonces, a ver, vamos a hacer un pequeño recuento. A ver, vamos con Julio Cosme. Julio, enciende tu video, tu cámara, perdón, tu audio. Amén, pastor. ¿Por qué se le llama evangelio? ¿Por qué se le llama evangelios sinópticos? Los evangelios sinópticos es, pues, se puede precisar, ¿no?, que depende directamente de la solución que estos tres libros tratan, pues, de un solo mensaje, pero de diferentes maneras, se podría decir. Amén, pastor. Ya. Amén, gracias. Bien. A ver, nuestra hermana Luciano Carvajal. Enciende tu audio, hija. Hermana Risa, Luciano. A ver, añade un poquito más de lo que es evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos añade un poco más. Son los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, de las cuales se podría decir que cada uno escribió a su propio criterio, pero todos hablan sobre el ministerio de Jesús. O sea, todos tienen un solo fin. Ya. Amén, pastor. Muy bien, claro. Vamos a añadir un poquito más. Cada evangelio tiene su propio fin o un propósito, ¿no? Mateo por un lado, Marcos por otro lado y Lucas por otro lado tienen un propósito. Amén. Muy bien. Vamos a preguntarle entonces. A ver, Yadira Rubí Cuellar Martínez. Yadira, ¿qué es para ti? A ver, Yadira, enciende tu audio. Bien, pastor. ¿Cuál de los tres libros crees que es el más antiguo? Según tratábamos la clase pasada, usted decía que Marcos era el más antiguo. Ya, muy bien. Marcos es el libro más antiguo. Claro, yo decía, ¿no?, de que hay veces es cuestión de fuentes, ¿no? Es cuestión de, digamos, de esos tiempos, ir a los padres de la iglesia, a los ancianos, ir a los estudiosos, para que ellos nos puedan dar detalles, ¿no?
controversia no puede haber, sino más bien tiene que haber, digamos, una aseveración de investigación. No se puede, inclusive los años que vivió nuestro Señor, se pone allí los expertos, dicen, y nosotros también decimos, ¿no? Un aproximado. Muy bien. Entonces, desde ese punto de vista, para algunos es Mateo, que tiene gran influencia como fuente para Marcos y Lucas. Para otros, Marcos es el más antiguo, ¿no? Y así, vamos a ir explicando poco a poco, pero son posiciones que uno no debe decir, bueno, pues a rajatabla, no decir, bueno, así es y así debe ser porque así yo le he leído. No, es bueno recibir, digamos, las fuentes y tratar, digamos, de buscar una lógica y tener un concepto general tanto de uno de otro para poder establecer, digamos, fechas, lugares, etcétera. Muy bien, voy a preguntarle entonces a Pedro Ramos. Enciende tu cámara y tu audio, Pedro Ramos. ¿Qué son las tradiciones orales? A ver, ¿está Pedrito ahí? ¿Está o no está Pedrito? Aquí tengo una lista de 27 y hemos visto cuánto, 23 nomás creo el día lunes. A ver. ¿Por qué se le llama, ¿no?, las tradiciones orales en relación a los sinópticos? Yo estaba preguntando a Pedro, pero Pedro no está. ¿Está ahí o no está? Ya. A ver, vamos a preguntarle entonces a Edwin. No está Pedro Ramos. Edwin, ¿por qué se le llama tradiciones orales? Pastor, buenas noches. Tradiciones orales, porque Buenas de noches. generación en generación. ¿Me ha escuchado? Pastor, ¿me ha escuchado? Sí, sabes que estamos en el curso de los sinópticos. Yo no pregunto. Sí, te escucho, te escucho. Le decía que porque se transmite de generación en generación. Ya. Estás ahí en algo. Sí, eran los padres de la patria, eran los discípulos de los apóstoles, casi en esos años 150 o 200, que escucharon, ¿no?, oyeron, ¿no?, los hechos, uno con relación a la persona de nuestro Señor Jesús, sus hechos, sus enseñanzas, ¿no?, sus milagros, etcétera, para poder, digamos, ellos enseñar a otros. Hay que recordar que todavía no había canon. Entonces se edificaban ellos con los dichos, ¿no?, con los dichos de los padres de la iglesia, de los más ancianos, ¿no?, o los, como se puede decir, la posta que había dejado Juan, Pedro, Bernabé, Mateo, etcétera, etcétera. Entonces, eso se le llama, entonces, tradiciones orales. ¿Y cuáles son las tradiciones escritas? ¿Quién me puede decir? A ver, María Elizabeth Chaca Jiménez, enciende tu audio.
Amén, pastor. Buenas noches. Estamos haciendo un pequeño recuento. Buenas noches, Mari Elizabeth. Bueno, Dime, Mari Elizabeth, ¿por qué se le llama la... Pastor, disculpe, no le logré oír. ¿Me podría repetir la pregunta? En los sinópticos están basados en tradiciones orales y en tradiciones escritas. Ya hemos definido, Edwin nos decían, las tradiciones orales fueron los dichos que vino de generación en generación. Amén. ¿Y cuáles son las tradiciones escritas? Bueno, las tradiciones escritas serían las fuentes, las evidencias que se han hallado de los diversos escritos de la Biblia. Ya, no tan claro, de la Biblia estamos, pero de los sinópticos, en este caso nos centramos a los sinópticos. Sí, no eran versiones por si acaso, las versiones aparecen todavía en los últimos años, ¿no? Lo que hay, los pergaminos, ¿no? Y ya, yo también le dije a ustedes, no existe originales, existen copias, pero copias fidedignas de los padres de la iglesia, ¿no? Manuscritos, por ahí me están diciendo Luis Darwin Siriaco, tiene razón, ¿no? Que se han ido acumulando y los expertos, las fuentes que son más especiales, ¿no? Algunos decían, ¿no? De que, digamos, también tendría que influenciar la fuente Q. Pero, claro, la fuente Q se puede tomar, pero tiene una gran falla. ¿Sabe cuál es esa falla? Que ellos en los originales, las tradiciones orales y las tradiciones escritas, hermano, no enfatizan, escúcheme bien, no enfatizan la pasión de Jesucristo, la muerte de Jesucristo, ni la resurrección de Cristo. Y usted sabe que la plataforma de la fe cristiana que dejó nuestro Señor es su resurrección. Pablo dice a los Corintios, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación. Entonces la fuente Q tiene algunas, ¿no? Tiene una investigación oral, ¿no? De los escritos hallados, pero ellos no enfatizan. Y la palabra fuente Q es una palabra alemana que vino en el siglo XIX, todavía el siglo XVIII, con un alemán, y es la palabra Q, es la primera letra alemana. ¿Qué tiene que ver lo alemán, digamos, con los originales? O sea, por eso mi hermano me preguntaba, son fuentes, ¿no? Pero aquí yo le estoy diciendo, en la investigación en un internet usted tiene que ver las fuentes ortodoxas, los conservadores, porque son más fidedignas en cuanto a la investigación de los escritos de los evangelios, ¿no? Para poder testificar de nuestro Redentor, el Señor Jesús. Amén. Muy bien. Vamos entonces a añadir un poco más, a hablar un poco más de la redacción y de algunos datos estadísticos de estos evangelios. Le he añadido algo más para esta clase. Ya. Ahí está. Pero eso al final sería, aquí. Vamos con esto. ¿Se ven, hermanos? ¿Se está viendo? Hágame una seña, así, una seña, si se está viendo, ¿no? Si está leyendo. Muy bien. Amén, gracias. Los sinópticos en la teología bíblica.
la teología bíblica es amplia, ¿no? Tanto puede ser la teología bíblica. En el Antiguo Testamento hay un curso en el bachillerato y hay un curso de teología bíblica en el Nuevo Testamento. Es amplio, es. Y ahí incluimos nosotros a los sinópticos, que nos compete en el estudio en esta materia, ¿no? Los sinópticos en la teología bíblica. El acercamiento de la teología bíblica a las Escrituras es único donde se incluye la teología sistemática y exégesis. ¿Qué es la teología sistemática? Es el orden que va, paso por paso, de menor a mayor, ¿no? Se va desarrollando la historia, ¿no? De hechos, de doctrina, de profecías, etcétera, etcétera. Y va acompañada de la exégesis. La palabra exégesis significa extraer, ¿no? Sacar algo de las Sagradas Escrituras a una enseñanza contemporánea para nosotros. Así es, ¿no? Entonces, los sinópticos tiene que ver mucho en la teología bíblica. ¿Por qué? Porque está hablando del autor de la vida. Se está hablando del mismo Jesucristo, ¿no? Se está hablando, ¿no?, del mismo Dios, de la teología en este caso, ¿no?, del teo. Muy bien. Entonces, es una contribución, escúcheme aquí, es una contribución parcialmente histórica. Quieras o no quieras, pero los evangelios, 4 evangelios, hoy día para este tiempo estudiamos 3, ¿no? Mateo, Marcos y Lucas, es una historia verídica de nuestro Señor Jesús. Sería, digamos, una locura que alguien diga que no existió Jesús. Pero sí, entonces, la historia misma lo dice. Por eso científicos, ateos, agnósticos se rasgan sus cabellos, pues decir, sí existió, ¿no? Hay evidencias, entonces, y ahí estamos las evidencias. Volvamos a los sinópticos, a las fuentes, volvamos, ¿no?, a los pergaminos, volvamos a eso para poder hacer un análisis. Bien. También es parcialmente exegética. ¿Por qué digo parcialmente? Porque no es absoluto, hermanos. Lo completo, algún día el Señor nos los va a revelar. Tú puedes convertirte en un bibliólogo, tú puedes convertirte en un historiador, tú puedes convertirte en un teólogo, ¿no? Pero siempre va a haber algo más que vas a ir aprendiendo. Por eso ahí ponemos, es parcialmente histórica, es parcialmente exegética. Vamos a tomar 4 evangelios nada más. Algo vamos a extraer. Usted lo va a hacer de trabajo. Al final le voy a dar la tarea que usted tiene que hacer y el último día me ponen todos. Y es parcialmente teológica. Teo, Dios, logos, tratado, estudio, profundidad del estudio de Dios. ¿De quién estamos estudiando? Del Señor Jesucristo. Por eso yo he puesto ahí parcialmente histórica, parcialmente exegética, parcialmente teológica. Amén. Muy bien. Los resultados de la investigación deben ser presentados en una forma ordenada, por eso poder sistemática, ¿no? Una forma ordenada. ¿Cómo comienza, digamos, el Evangelio de Lucas? Comienza con el nacimiento, ¿no? Es una historia muy hermosa. Los expertos dicen que de los 4 evangelios la más hermosa es de Lucas. Tiene razón, porque es casi completo, ¿no? Habla de su niñez, etcétera, etcétera. En cambio Marcos no, Marcos es más práctico, ¿no? Y de frente va a los hechos. Bien.
Para los sinópticos se tiene que tomar en cuenta una forma cuidadosa de la historia, personajes, hechos y doctrina. En Mateo 16, por primera vez se habla de la palabra eclesia o iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque se pronuncia por primera vez. ¿Quién lo hace? Lo hace Mateo. Y ahí está la doctrina de la iglesia. La iglesia tiene sus detalles, tiene sus mandatos, tiene su forma, etcétera, etcétera. Bien. La doctrina de nuestro Señor Jesús de la salvación, la doctrina del reino, la doctrina de la fe, la doctrina de la segunda venida de Cristo, etcétera. Entonces, los sinópticos tienen que se tiene que tomar en cuenta una de las formas cuidadosas de la historia de los... Uno, historia, porque es historia verídica, personajes. El personaje central es el Señor Jesús. Pero hay otros personajes, los discípulos, caso Jairo, caso Nicodemo, caso José de Arimatea, caso Pilato, etc., ¿no? Bien. Doctrina ya expliqué. Los sinópticos presentan una actitud progresiva de la revelación de los autores de los evangelios. Ya hemos explicado eso, ¿no? Presentan una actitud progresiva, van de menos a más. Amén. Caso Mateo, que hace una genealogía, ¿no? Desde Abraham. Él está tratando de recopilar esos datos para demostrarle cierta calidad de persona, quién es Jesús. Y después viene su bautismo, y después llama a sus discípulos, y después vienen sus mensajes, los milagros, eso va en una forma progresiva, ¿no? Al final termina con la ascensión, ¿no? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, lo que dijo el último versículo de Mateo. Bien, continuamos. Asuntos introductorios de los sinópticos. Incorpora la teología de Jesús. Lo primero que hizo el Señor, dijo, ¿no? El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos. Su teología, el reino de los cielos o el reino de Dios. Qué interesante, ¿no? Cuando Él dice el reino de los cielos se ha acercado, entonces Él es un rey. Un rey que de la eternidad, que se hizo hombre, ¿no? Y aún todavía cumplió algunos rasgos, ¿no? Que la gente le puso sus delantales allí, ¿no? Sus colchas, ¿no? Le pusieron sus mantos, ¿no? Para que pasen sentados en un pollino, y la gente decía, el rey. Él comenzó como un carpintero, ¿no? Pero él es rey, ¿no? Y bueno, por eso que el trabajo que ustedes van a hacer todo con lo concerniente al rey. Las enseñanzas de Jesús. Nunca jamás ha habido tal persona, ni Mahatma Gandhi, ni Albert Einstein, ni los grandes didácticos han estado a la altura de lo que enseñó el Señor Jesús. No existe en esta historia de la ciencia, de la filosofía, ¿no? Ni el mismo Sócrates o otros hombres prominentes, nadie le puede llevar, no le llegan ni a la, como se dice, ¿no? No le desatamos ni la correa de su sandalia, porque él fue un maestro de maestros. Gloria a Dios, sus enseñanzas fundamentales, ¿no? Mateo es un evangelio más teológico, porque lo relaciona a Jesús como Mesías y como Dios. Eso lo demuestra en sus 28 capítulos. Es más teológico, ¿no? Va relacionado con el mismo Dios. Quiere decirle a los judíos, este es Jesús, el Hijo de Dios.
el mismo Dios, el Dios Redentor, el Mesías, ¿no? Etcétera. Marco es más cronológico ya. Mire la diferencia, ¿no? También habla de Jesús, ¿no? En sus 16 capítulos, pero es más cronológico, le pone detalles y va de un punto, de una historia a otro punto, así. Es más cronológico. En cambio, Lucas, ¿no? En sus capítulos que escribe, es más personal en relación al Señor Jesús, ¿no? Su oración en Getsemaní, ¿no? Su mensaje, por ejemplo, o su parábola del hijo pródigo, etcétera, hay más relación ahí, ¿no? Entonces, ahí hay una gran diferencia. Mateo es más teológico y Marcos es más cronológico, teológico, y Lucas es más personal. Un análisis general, ¿no? De estos anexos que estoy complementando para que quede bien. Comenzamos con Mateo. Puede ser el primero y el reino mesiánico y la iglesia del Nuevo Testamento. Por ahí de repente algún alumno me puede decir, no, pero pastor, usted ha dicho, ¿no?, de que Marcos es más antiguo. También es una posición, según los orales, según el testimonio oral, ¿no? También, no nos hagamos problemas. Bien, después ya voy a explicarle lo que es los problemas que puede suscitar, porque como hay comentarios, a veces los comentarios son más antojadizos, en el sentido de que uno quiere saber más y el otro no sabe menos, o que yo tengo más conocimiento. No, esas son cosas vanas. El asunto es recopilar datos y, a ver, yo me centro en una forma lógica, cómo trato de averiguar de los testigos que hablaron de mi Señor, en ese sentido. No lo aprendas porque, bueno, pues tú sabes teología. No, eso es vano, eso es vano. Entonces, Mateo puede ser el primero. Su redacción de la escritura, la mayor parte de las fuentes dice que fue en Antioquía de Siria. Otros dicen en Roma. Bueno, también, pero la mayor parte hablan que fue su redacción, o sea, de los escritos que hizo Mateo, fue en Antioquía de Siria. Su lenguaje, arameo, ¿no? Mayormente arameo. Y su propósito responde, es Jesús de Nazaret, en 4 preguntas, ¿no? ¿Es Jesús Nazaret el Mesías? ¿De Jerusalén puede salir algo bueno? Alguien dijo. ¿Sí? Buena pregunta para escarbar, ¿no? Para buscar detalles, para hacer un exégesis, ¿no? Para ir a la historia, ¿no? Para comprobar hechos. Gloria a Dios. ¿Es Jesús de Nazaret el Mesías? Sí, es el Mesías, ¿no? Él es el Señor. Él es el Salvador. ¿Por qué no instauró Jesús el reino mesiánico prometido? Sí lo va a hacer. Lo que él ha dicho tiene que cumplirlo. Algunas fuentes que son más radicales dicen, bueno, no creo que Jesús sea el Mesías porque él vino a establecer el reino prometido, mesiánico, porque así lo dicen también los profetas. Pero va a llegar su tiempo. No nos adelantemos. Lo que el Señor ha prometido, Él lo cumple. La siguiente pregunta es, ¿establecerá el reino el Señor algún día? Sí lo va a establecer. Vamos a la historia secular, por ejemplo, ¿no? Nimrod, ¿no? Un gobernante mundial, ¿no? Se me va algún nombre del imperio asirio, pero del imperio babilónico, ¿no? Nabucodonosor, ¿no? Alejandro Magno, Atarejerjes, ¿no? Alejandro el Grande, los Césares de Roma. En esta era ya, miremos a los bárbaros, ¿no? A los vikingos, la caída de Roma, etc. Viniendo más adelante, ¿por qué nos vemos al imperio ruso?
y vemos a la Primera Guerra Mundial, 1914, ¿no? Que duró 4 años, a Stalin, Mussolini, o miremos la Segunda Guerra Mundial con Hitler, Napoleón, etcétera, nos vemos un poquito, los grandes presidentes fracasaron, todo gobernante fracasó. El único que va a implantar un reino justo es el Señor Jesús, para enseñarle, no, para demostrarle a la historia universal quién es el gobernante que gobierna con justicia. Eso lo profetizó Isaías, ¿no? Regirá con vara de justicia. Ya se acercan las elecciones y ya se apuntan los ladrones para votar. Perdonen los que son fujimoristas. Pero todo gobernante, todo poderoso, son, como se dice, ¿no? La historia del hombre es como un trapo de inmundicia. El rico sigue siendo rico y el pobre sigue siendo pobre. Y hay abuso todavía. Mire este señor, Maduro. Algún día el señor lo va a agarrar del cogote. Porque hay tanta gente, familias venezolanas que están acá en el Perú y se mueren de hambre. Es triste el gobierno del hombre, hermano. Es triste. Y es por eso, establecerá el Señor, sí, va a establecer un reino, pero de justicia, de misericordia, de equidad. ¿Cuál es el propósito de Dios para hoy? Hermanos, que la salvación y el reino de el hombre sea regenerado por el poder del Espíritu Santo. ¿A quién le compete? A los grandes evangelistas, a nosotros. Usted que es una nueva generación que está aprendiendo de la persona de Jesús, del Redentor, del Mesías, ¿no? Está aprendiendo. Tienes que enseñar. Tiene un mensaje para hoy. El mensaje de Jesucristo es, como dice Hebreos 13, ¿no? 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No ha pasado de moda. Sigue siendo Él. En los años 70 usted no nacía todavía. Yo sí era jovencito, así como usted. Había un grupo, los Beatles, ¿no? Los Beatles eran, ¿no? los niños mimados de Liverpool, ingleses. ¿Sabe qué dijeron ellos? Somos más populares que Jesucristo. Miren, han pasado ¿cuántos años? Más de 60 años, nadie se acuerda de Él. En cambio Jesús sigue siendo, nunca pasa de moda nuestro Señor. Saque su cuenta. Qué tremendo. Muy bien. Marcos, un poquito más hablando de Marcos, más de 40 veces incluye el autor enseguida. Hemos dicho que Marcos es más cronológico. Más de 40 veces incluye la palabra enseguida. Nos quedamos con Juan Marcos, el autor del Evangelio. Fecha antes de la destrucción del templo. Lugar de redacción, Roma. ¿No? Roma. Desde ahí se escribió este Evangelio. Otro dice en Cesarea. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Lucas, el médico amado. ¿No? Una tercera parte de los orales de Marcos tiene Lucas. Tomó como fuente, pero ya a su manera, a su estilo, con más detalles, ¿no? El Evangelio de Lucas. Fecha después ya del año 70. ¿Por qué? Porque se supone que Lucas fue un colaborador de Pablo y Pablo pues pasó eso la época de los 70, ¿no? Lugar de redacción, Cesarea o Roma. Entonces, hasta allí, a ver si hay alguna pregunta. ¿Hay preguntas? Mientras tomo mi cafecito amarillo. ¿Está claro? Pregunta, mis amados alumnos. ¿No hay preguntas? Amén. No hay preguntas. Vamos a continuar entonces un ratito.
Dime, Edwin. Adelante, hijo, adelante. Lucas escribió lo que es el libro Adelante, de Marcos, pastor. No, Lucas sacó algunos detalles. Él no Mira, escrito, una cosa entonces, es que tú te copies. ¿Cómo? Pensaba que Lucas escribió también lo que A es ver, el Evangelio de plantéame Marcos. la pregunta. Tómate tu tiempo. Por lo que entendí, bueno, Lucas escribió lo que es el Evangelio de Marcos. No. Sacó algo como fuente de referencia para escribir del Señor Jesús. ¿Me está entendiendo? Sí, algunas fuentes entonces, de los hechos de nuestro Señor. Entonces eso quiere decir que Marcos... Ahora, entonces eso quiere decir que Marcos se ha escrito antes y después todavía Lucas, el libro de Lucas. Sí, exactamente. Ahora, te doy otra razón más. Buena pregunta me haces. Te doy otra razón más. El que estuvo cerca de Jesús fue Mateo. Él vivió, convivió, miró con sus propios ojos, fue testigo ocular del ministerio del Señor Jesús. Si afirmamos y decimos que Mateo, el recaudador de impuestos, fue su apóstol y escribió después de muchos años, escribió su evangelio. De ahí toma algo Marcos. Ahora, Marcos era muchachito todavía. Quizás no tenía, ni pensaba escribir, ni pensaba desarrollar un ministerio. Bien, entonces Lucas ya es posterior, él quiere testificar y quiere escribir a alguien, tiene una buena intención guiado por el Espíritu Santo para demostrarle cierta calidad de persona, quién es Jesús. ¿De dónde se va a valer? De las fuentes, lo de Marcos y de Mateo. Y ahí tú sacas tu conclusión, bueno, sí, Marcos fue más antiguo que Lucas. Pero eso no le resta méritos. Al contrario, cada uno mira desde su año donde existieron y el año que el Espíritu Santo inspiró para poder escribir y tener un propósito sublime, ¿no?, en cuanto a la persona de nuestro Señor Jesús. Así es. Bien, gracias, Edwin. ¿Alguien más? Pastor, otra consulta más, pastor. Pastor. Dime. Adelante. Pastor, ¿por qué en los evangelios, o sea, Lucas, Marcos, ejemplo, el libro en las parábolas, ¿no? Es que en algunos es completo y en algunos libros es incompleto, pastor? La mayor parte de las parábolas están en el libro de Mateo, capítulo 13, y en Lucas, ¿no? Entonces, algunos no tanto están incompletos, sino que hace un resumen. Cada persona que escribe algo tiene su estilo. ¿Y por qué lo resume? No es que está incompleto, sino está resumido, ¿no?, de las parábolas que enseñó el Señor Jesús. Así se apunta a eso, ¿no? Bien. Pastor, Otra pregunta. Pastor, una consulta. Buenas noches. ¿Qué fuente? Adelante. No sé si me podría dar una fuente en que el Evangelio de Lucas tomó un poquito del Evangelio de Marcos. Uno es las tradiciones orales de los padres de la iglesia. Tradiciones orales porque, te pongo un ejemplo, ¿no? Supongamos que se pierde todo internet, que se pierde todo lo que es imprenta, y quedas tú nada más y un grupo de personas.
se extendió la tinta, se extendió todo. Entonces, ¿tú qué haces? Escuché decir de mi pastor que el Señor Jesús hizo tales milagros. En este tiempo también mi pastor íbamos a orar y se sanaban enfermos. Y estos eran sus enseñanzas. Ese ejemplo creo que es más objetivo, que eran los padres de la iglesia. Porque todos los apóstoles habían muerto, eran los discípulos que comenzaban a oír y expresar dichos. Esa es una fuente. La fuente escrita, pergaminos, ¿no? Y otros utensilios para poder escribir. Otra fuente podría ser, bueno, yo especulo, ya esa es mi opinión mía, ¿no? Pablo vivió con los últimos profetas, perdón, con los últimos apóstoles. Me imagino que eso le inspiró a Lucas para buscar fuentes. Entonces, las tradiciones escritas también. Algunos escribieron, pero no lo escribieron en una forma oficial. ¿Quién te iba a garantizar si era un tiempo de persecución? Cuando tú escribías en un pergamino, ¿no? o un tarot, escribías, ¿quién te iba a garantizar? Era un círculo de cristianos, refugiados, perseguidos. Esas son las fuentes, creo que son las más saludables. Bien, ¿alguien más? Ya. Vamos a completar, hermanos. Como le digo, ¿no? Cada fuente, pero nos quedamos con las fuentes de las tradiciones orales que yo le expliqué el día lunes y de las fuentes de las tradiciones escritas, ¿no? Y hemos mencionado a Papías. ¿A quién más mencionamos? A ver, acuérdese. E Ireneo, ¿no? Hemos mencionado a ellos. Muy bien. Perdónenme, pero yo no descarto a la fuente Cuba, no lo descarto. Lo que sí hago el énfasis de que ellos no, porque ellos también enfatizan a las fuentes tradiciones orales, sino que está cuestionado en el sentido de que ellos no hablan de la resurrección de Cristo. Y para la fe cristiana, la resurrección de Cristo es nuestra plataforma. ¿Por qué? A ver, voy a pedirle a Julio Cosme que me lea 1 Corintios 15, 19. Julio Cosme, por favor, revise usted su Biblia. Abra su Biblia. Si alguien tiene otra versión, bueno, para enfatizar lo que yo le estoy diciendo, pastor. con esto no quiero desechar la fuente Q. A ver, Primera de Corintios, pastor. Porque eso es fundamental, ¿no? de las fuentes originales para analizar los evangelios. A ver, léame, Julio. Primera de Corintios, ¿cuánto, pastor? 15, 19. Amén, pastor. 1 Corintios 15, 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Amén. ¿Alguien tiene otra versión? Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. ¿Alguien tiene otra versión? A ver, nuestro hermano Edwin. Otra versión por ahí, Milka, o Dave Nelsi, Alondra. ¿Alguien tiene otra versión? Amén, pastor, yo tengo otra versión. Sí. A ver, léame, hija, el 19. Dice, si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. La pregunta es,
¿Somos dignos de lástima los que estudiamos de Cristo en los evangelios sinópticos? Yo le hago la pregunta. ¿Somos dignos de lástima? ¡No! Ahí está el problema de la fuente Q, que no enfatiza la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Y si tú lees el versículo 20, de ahí se agarran los israelitas. No, los cristianos son dignos de lástima, pobrecitos. Pero si tú lees el 20, ¿qué dice el contexto? ¿Qué dice el contexto? A ver, léeme, Julio Cosme, ¿qué dice el 20? Amén, pastor. El 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Esa es la base, hermano, del cristianismo. Le pongo dos referencias históricas. Mahoma fue el fundador del islamismo. Los islamistas son radicales por ciento. Mahoma, 450, 470 años antes de Jesucristo, fue un profeta. Existió Mahoma. Fundó la religión que ahora es el musulmanismo. Mahoma murió y sus huesos están allí. Si vas a su tumba, ahí estarán sus huesos, calcinados, pero ahí estarán sus huesos. Buda fundó la religión, ¿no?, del budismo, los orientales, los chinos, japoneses, ¿no?, Wuhan, donde ha habido, digamos, la pandemia, etc. Buda también existió 400 años antes de Jesucristo. Murió. Si vas a su tumba vas a encontrar su hueso. Y si tú vas a la tumba donde lo enterraron José de Arimatea y Nicodemo enterraron al Señor Jesús, no vas a encontrar nada. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Esa es la base del cristianismo. Esa es la base del cristianismo. Ese es el énfasis que da. Yo le he dicho, ¿no? Cada evangelio va progresivamente hasta la resurrección. Me gusta lo que dice Lucas, ¿no? Solamente Lucas lo dice, ¿no? ¿Por qué buscáis al que vive entre los muertos? Porotazo para Lucas. ¿No? ¿Por qué buscáis? Las mujeres fueron. ¿Por qué buscáis al que vive, al dueño de la vida? Ese es, por eso digo, busque bien, averigüe bien. Es nuestra fe. Si no va, no pueden, ni estaría usted ni estaría yo enseñando este maravilloso curso. Y ustedes también estarán aprendiendo. Hay una serie, creo que hay una serie de, no controversias, sino más bien de veces no se ponen de acuerdo, no porque alguien tenga la razón, sino más bien para obtener conocimiento y decir sí a la verdad. Él puede tener su posición, yo puedo tener mi posición, pero llegamos a una verdad, ¿no? Llegamos a una verdad. ¿Y esa verdad qué es? La persona de nuestro Señor Jesús. No hemos venido a discutir acá, hemos venido a investigar. Amén. Muy bien. Vamos entonces a complementar, digamos, para analizar, digamos, las diferentes conceptos, ¿no?, de fuentes. Una nota sobre el problema sinóptico. El problema sinóptico se basa sobre la pregunta: ¿cómo podemos justificar las similaridades entre los evangelios y al mismo tiempo preservar el carácter independiente de su testimonio? Ahí está lo que
alguien de ustedes como alumnos me preguntara, o sea que Marcos fue más antiguo, Marcos se copió no, Lucas se copió de Marcos. No. El problema sinóptico se basa sobre la pregunta: ¿cómo podemos justificar las similaridades entre los evangelios y al mismo tiempo preservar el carácter independiente de su testimonio? Sí, tiene valor. No se está copiando al estilo personal. Tiene un carácter independiente Mateo, Marcos y Lucas, del testimonio de lo que ellos han experimentado, han encontrado, han investigado. Ahí apunta entonces, para darle claridad a la explicación, ¿no? 2. Al tratar con el problema que hay dos errores que deben evitarse, aunque es necesario no pasar por alto el problema, por eso lo estamos discutiendo y que usted también hace preguntas, es bueno, igualmente es necesario no estar tan ocupado en el que llegue a perderse el mensaje de los escritos. En otras palabras, a veces más nos abocamos por un lado y por otro lado, pero no nos abocamos de lo principal, el objetivo de cada evangelista, ¿no? Tanto de Mateo, tanto de Marcos y tanto también de Lucas y de Juan, ¿no? Entonces, hay que evitar los errores. Creo que en ese tiempo también, ¿no? Los investigadores, etcétera, enfatizaron eso, ¿no? La realidad del caso es que solo 50 o 55 versículos de Marcos se encuentran en Mateo o Lucas, ya que 500 versículos de 1068 versículos de Mateo son similares encontrados en Marcos. Por eso se le llama, si yo quiero pensar lógicamente, sanamente, y quiero aprender algo, quiero tener alguna estadística, entonces sí hay cosas similares, pero no se pierde el objetivo. 2. Hay cerca de 250 versículos en Mateo y Lucas que muestran un paralelismo cercano y que no se encuentran en todo el libro de Marcos. Sí, porque Marcos, usted sabe, solamente tiene 16 versículos. Les dije que a los romanos, aunque él escribe a los romanos, claro, a la iglesia en general, a este tiempo también, pero muy en especial a los romanos, les gustaba la literatura corta. En cambio, Mateo tiene sus propósitos, Lucas también, y son hermosos porque van de menos a más y entran en más detalles. 3. El hecho, 1, parece apuntar a la conclusión de que Marcos fue escrito primero y Mateo y Lucas tuvieron acceso a él cuando escribieron. Una buena posición. 4. El hecho sugiere que existía otra fuente que Mateo y Lucas usaron, pero a la que Marcos no tuvo acceso. ¿En qué sentido? Mateo fue un apóstol del Señor. ¿En qué sentido Lucas? Lucas fue más profesional, era médico y tenía una serie de recursos para hacer unas investigaciones. Y encima de eso, él fue solventado por Teófilo, un potentado de mucho dinero, cristiano, él se había convertido, y a él le escribe, me imagino que él le solventó los gastos, y era tiempo de persecución. Entonces cada uno tiene sus facultades personales, ¿no? Para decir, bueno, Marcos, quiera o no quiera, también escribió, pero Mateo y Lucas tuvieron otras fuentes que no lo tuvo Marcos.
Algunos creen haber solucionado el problema sinóptico y sugieren que las similaridades entre los evangelios pueden explicarse si se observa una gran cantidad de la tradición oral precisa y exacta acerca de la vida y las enseñanzas de Jesús. Era el conocimiento común de los cristianos primitivos o las tradiciones orales, ¿no? Ya que Mateo, Marcos y Lucas habrían conocido esta tradición, pudieron haber usado dicha fuente en sus escritos, justificando así las similaridades, aun cuando los escritos son publicados independientemente y tal vez en una manera simultánea, pero no fue así. Otros liberales, o sea, ya otros teólogos que opinan, y algunos conservadores, admiten que los hechos arriba mencionados apuntan definitivamente a las conclusiones sugeridas, a saber, que Marcos fue escrito primero y fue usado Mateo y Lucas. Amén. En otras palabras, los tres se ayudaron para escribir de nuestro Señor. Gloria a Dios. Comenzamos bien. ¿Cuántos alumnos? Ayer me admiré, hermanos, ¿cuántos alumnos aquí? Si ahora solamente 13. El día viernes va a haber 5. Y voy a terminar solo, ¿no? Gloria a Dios. Bueno, pero estamos tratando de cumplir nosotros como docentes. ¿Alguna pregunta, hermanos queridos? ¿Está claro? Lo he hecho con el pollito, Alondra. Amén. Pastor, no sé si ¿No se hay pudiera preguntas? agregar algo. No sé si se pudiera agregar algo, A pastor. ver, adelante. Adelante. Me estaba pensando con todo lo que usted dijo y las respuestas que dio, ¿no? Y leyendo el libro que usted mandó. Yo creo que una forma de entender por qué hay similitudes en las escrituras creo que es un poco, tendríamos que abarcar lo que es el Espíritu Santo y la profecía de Jesús, que dijo, en los posteriores días Él va a dar la oportunidad que todos los que pudieron estar con Él se recordasen todo lo que, para que puedan escribir, para cual no haya error en su escritura. Y las distinciones que hay solamente son detalles agregados. ¿Por qué pienso esto? Supongamos, yo sé que todos han escuchado el cuento de la Caperucita Roja. Si yo le mandase a mis alumnos del aula a escribir el cuento de la Caperucita Roja, cada uno tendría una forma distinta de ver las cosas, pero con el mismo contexto, con el mismo fin, el mensaje no cambia. Yo creo que eso sería lo que podría solucionar el problema sinóptico. Lo que estás diciendo está excelente, pero lo que estoy enfatizando es de un punto de vista humano. De hecho que no tenemos que separar la presencia del Espíritu Santo. Cuando tú tomas el texto bíblico de decir que el Espíritu Santo te hará palabras, no te está hablando de la historia, te está hablando de la que tú vas a testificar. Tienes que leer el contexto arriba y abajo, por qué lo está diciendo. Pero está bien lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque de hecho que el Espíritu Santo, ellos son pues hombres de Dios, tú, yo y los hermanos y las hermanas somos hombres de Dios. Pero hay que aplicar un texto apropiado. En este caso sería una frase que es muy fundamental que tú has dicho: presencia del Espíritu Santo. Lo que estamos haciendo es un análisis personal, humano, ¿no? ¿A quién estamos expresando? A los humanos. Sí, está bien lo que has dicho. Pero, como te digo, pero también hay que saber. En este caso yo te felicito, pero tomaríamos más bien esa frase, ¿no? Es el Espíritu Santo que guió a Lucas, guió a Marcos. El asunto está en que estamos
buscando detalles, ¿no? Buscando detalles, hacer un análisis personal, porque eso nos compete a nosotros. Dice el libro de Proverbios, no libres, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. ¿Qué significa eso? Que si yo como humano, yo tengo las facilidades de poder leer, investigar, razonar, ¿no? Me va a ayudar a mí, humanamente. De hecho, yo te digo, tú tienes que, si me estás diciendo la de Caperucita Roja, es porque es algo lógico, y la lógica, pues entonces no solamente usaríamos solamente el Espíritu Santo, ya no usaríamos nuestra mente. Entonces, todos los detalles son buenos. Mejor sería perfeccionado, tú lo has dicho, es el Espíritu Santo. Amén. Gracias. ¿Alguien más? De repente, Luisito, lo veo muy pensativo a John. ¿Qué pasa, John? Estás preocupado, creo. ¿Quieres comer pollito de oro? Amén. Nelsi Pulido. ¿Está claro entonces, ¿no, hermanos? Sí, Muy bien, pastor. yo tengo una lista, hermano. Voy a trabajar solamente ya con lo que están, ¿ya? A ver, vamos a hacer un pequeño... Barreto Bravo Yulisa, ¿está o no está? Alguien me dice, me confirma, solamente aquí veo 13 alumnos. No está. Me dice usted si vino el día lunes, ¿ya? Chaca Jiménez María Elizabeth, sí está, ¿no? Ahí está, muy bien. Chaca Jiménez Noemí, ¿vino el día lunes? ¿Alguien me puede decir? Porque yo recién he recibido esta lista. Ya, no vino entonces. Amén, Sale pastor, entonces. sí, asistió. Ya. Siriaco Inocente. Ya, pero hoy día no ha venido. Pastor, ella está trabajando hoy día, ha tenido un Siriaco imprevisto, Inocente perdón. Luis. Ya. Sí, pero debería estar acá. Ya. Luis Darwin, ¿está o no está? Sí está, creo. Ahí está, Luis Darwin. Ya. Cosme Berrospi Julio César. ¿Qué tal nombre? Julio, ahí está, Julio Cosme. Amén. Muy bien. Córdoba, Azucena Tatiana. Presente, pastor. Ahí está, Córdoba. Amén. Amén. Cuellar Hurtado Davis Fernando. ¿Vino el día lunes? No creo, ¿no? Ya. Entonces, anulamos acá. Cuellar Martínez Yadira Rubí. Ya. Así está. Escobar Canto John Gregorio. Ahí está. Amén. Ya. Hidalgo Miranda Gualbertina. No vino, ¿no? Ni el lunes. Bien. Hidalgo Miranda Javier Solís. Tampoco. Inocente Quito Edwin. Sí está, ¿no? Presente, Ahí está. pastor. Amén. Vino el lunes, ¿no? Ya, gracias. Inocente Quito Enma. Creo que es tu hermana. No está, pastor, no está. Ya. Vino el día lunes. No, pastor, tiene problema de internet. Vino el día. Después hablamos entonces de los. Ya. A ver.
Julca Soto Yemima Luz. Presente, pastor. Estoy aquí. ¿No está? Aquí estoy, pastor. Ya. Ah, ya, sí, ya. Gracias. Amén, amén. León Rojas Lourdes, Diana, Lourdes. No está. Luciano Carvajal sí está. Luciano, ¿o se fue? De repente le faltó megas y ya se fue. Pero aún con MET también se gasta megas. ¿Ah? Ya. Pacheco Loarte, Alondra, ¿viene o no viene? A ver, Milka, tú que conoces a las ovejas. Presente, pastor. ¿Quién? A ver. Alondra, ¿no? Ya, ahí está. Amén, amén, amén. Muy bien. Pardavé Salvador Marcia Gabriela, la hermana del director. ¿Está? No está. Ya. Pulido Milka sí. Ramos Ñaupa Pedro. Sí está, Pedrito, ahí está Pedro, ¿no? Amén. Muy bien. Jacqueline Cintia Raraz. ¿Está? No está. No está. Río Rosario Rosita de las Nieves. No está. Soto Guamán Jaime. Jaimito. No está. Teodoro González Gina Griseida. Tampoco está. Y Vargas Morales Gianmarco. Él sí vino el lunes, ¿no? ¿Alguien me puede decir? Sí vino, ¿no? Ya. No me acuerdo. A ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Bueno, de repente con 16 alumnos podemos hacer algo. Amén. Bien, mire, le voy a dejar un trabajo. Le voy a mostrar allí. Usted va a anotar allí, o tómele foto. Voy a dejar, ¿no? Yo le voy a dejar a criterio. Por ejemplo, ¿no? Escúchenme. Milka quiere hacer el trabajo con Nelsi, con su hermana. ¿No? Alondra quiere hacer el trabajo con Yadira Rubí, por ejemplo, un ejemplo nada más. Pedro quiere hacer un trabajo juntamente con Edwin. 3 o 2 para hacer, escojan entre ustedes que son amigos, a veces son más, tienen más confianza o se pueden reunir con más facilidad para que se pongan de acuerdo y hagan el trabajo. Amén. Muy bien. Entonces, usted me dice, ¿no? Usted me va a decir, va a prender su audio, su cámara y me va a decir, pastor, yo quiero, pero solo no le acepto, no me lo haga solo, ¿no? Hay que hacerlo entre 2 o 3, ¿ya? Amén. Muy bien. Este es el trabajo, hermanos, que tienen que hacérmelo primero. Usted tiene que hacerme un vocabulario, tiene una simple frase de cada palabra que está allí, que tiene mucha relación con lo que estamos estudiando. El pietismo existió, ¿no?, dentro de esa relación de los padres de la iglesia, ¿no? Y la actitud también, lo que es escolástico, teología, doctrina, celotes, fariseos, saduceos, gnósticos, teísmo. Entonces, usted me va a desarrollar eso. Me lo va a enviar al WhatsApp de
del IBAT de ambos. Ya lo creó el pastor ya y ahí está, usted lo tiene allí, ¿no? Ahí me lo manda usted para yo después darle una lectura y aprender algo también de usted. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer usted? Como estamos estudiando la persona de nuestro Señor Jesucristo, sus enseñanzas, ¿no? Sus nacimientos, hechos, ¿no? Etcétera, etcétera, yo le he puesto un nombre allí, y el nombre le he puesto como rey. Entonces, a ver, un grupo de 2 o 3 me va a hacer la presentación del rey. La presentación del rey. A ver, ¿quién se anima a decir, pastor, yo quiero hacer el trabajo con la hermana, este trabajo, presentación del rey? ¿No? ¿En qué se basa usted? Usted va a hacer un trabajo, tiene que leer los libros, agarre una concordancia y diga dónde está acerca. Ya no ha dicho que el Señor Jesús es un rey, ¿no es cierto? Entonces, presentación, su genealogía, el nacimiento, ya usted sabe que lo hace Mateo, lo hace Lucas, su niñez, su bautismo, ¿no? Usted me hace una narración y después, escúcheme bien, ¿ah? Tiene que usted contextualizarlo, o sea, para este tiempo, que nos enseña la presentación del rey. Y para eso usted revisa la concordancia, se ayuda con la concordancia para hacer este trabajo. ¿Quién? A ver, rápidamente. Amén, pastor. Amén, pastor. Amén, pastor. Edwin. Ya, Edwin, ¿con quién va a hacer el trabajo? Lo voy a hacer con mi hermano, pastor. ¿Con quién? Con mi hermana. Dime, Edwin, ¿con quién lo vas a hacer? Con mi hermana, pastor, no sé si me escucha. ¿Cómo se llama tu hermana? Emma. Sí, sí, te escucho, ya. Emma. Ya, muy bien. Ya tenemos entonces el primero. Repito, ¿ah? Usted agarra una concordancia, todo lo relacionado con la presentación de ese rey que vino, su genealogía, son sus credenciales, ¿no? Su niñez, su bautismo y la tentación, capítulo 4. Entonces usted hace un análisis, pequeño comentario, y qué nos enseña para este tiempo. Ya. Bien. Las credenciales del rey. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, dijo la mujer sirofenicia, ¿no? La mujer de flujo de sangre decía, Señor, ten piedad de mí. ¿No? Tú eres el Cristo. No, bueno, y así. Títulos y nombres, sus milagros y su persona. También un pequeño comentario me muestra los textos bíblicos y qué nos enseña para hoy. ¿Quién dice, pastor, yo quiero tomar ese trabajo? A ver. Le estoy dando las facilidades, hermanos, y ustedes se quedan en silencio. Amén, pastor. Ya, entonces, Yadira Rubí. Rubí, amén. ¿Con quién vas a hacer el trabajo? Con la hermana Risa. Con la hermana Risa.
No, yo ya luego. Amén. Muy bien. ¿Ah? Pastor, ella, Amén. Gracias. internet no está bien, entonces creo que se ha salido de la clase, pero yo ya luego la vi. Ya, tú le avisas, le informas. Entonces, de repente le ha faltado megas o ha tenido algún inconveniente, ¿no? Amén. El repudio del rey, sus enemigos, te revisa, tiene que revisar los evangelios. Los ancianos de Israel, ¿no? Los que le cuestionaban, y los romanos, ¿no? El repudio del rey. ¿Quién toma ese trabajo? ¿Nadie es? Ya que nadie dice, pastor, yo haré con mi hermana, voy a hacer. Ya. Muy bien. Ujú, Bien. ujú, con Nelcy Pulido. Ya. Está bien, Y ya no tengo. Pedro, pastor, 3 podemos hacer. O 2 nada más. Claro. No, Ya. 3, está bien, Con 3. Pedro. Ah, ya, con Pedro Aquí. también. Milka, Leslie, ¿qué más? Pedrito, ya. Yo, Nelcy Listo. y Pedro. Ajá. Pedro Ramos, Ujú. ¿no? Ya, Ajá. está bien, no hay problema. Ya. El ministerio del rey. ¿Quiénes? A ver, rápido, hermanos, por favor. Todos tienen que trabajar acá. Tres, 5, 7. 7 recién van. Son 14. Después incluimos el resto. A ver, hermanos. Paciencia y buen humor. Ya. Pastor, Entonces, a ver, ¿quién me dijo, pastor? pastor, te habla Luis Darwin. Yo, Luis, ya, Luis Darwin. ¿Con quién vas a hacer el trabajo, Luis? con Jackie Raraz, pastor. Con Jackie Raraz. Amén. ¿Los dos nada más? ¿O alguien más? Si hay más, con todos, pastor, con todo lo que Ustedes falta. que se conocen, tienen más con... Eh, No, al menos 3 que sean, uno más incluye. ya la hermana Jemima, no sé si todavía no tiene grupo. Entonces con ella también. No, todavía. Ya. Entonces, el ministerio del rey. Esto, hermano, me lo va el final de la clase, sería el próximo viernes, este viernes no el próximo, ustedes van a exponer ustedes, ¿no? Bien. Ya.
ya está el ministerio. Anótele ahí, manera de enseñanzas, uno sobre la salvación y otro sobre los ángeles. ¿No? Tiene que revisar la condenación del reino. ¿Quién lo hace? Uno, primero en el huerto de Semaní, ya se le venía la noche, viene el arresto, los juicios y su muerte. ¿Quién lo hace? Alondra. Alondra Pacheco. No tiene grupo, ¿no es cierto? Ya. No, pastor. ¿Ah? Ya, ¿con quién quisieras hacer ese trabajo que te ayude los 2 o 3 personas? No sé, a ver, alguien que se quiera juntar conmigo porque no conozco mucho a los hermanos. Ya. ¿No eres de Ambo? No, pastor. ¿O dónde no. estás viviendo? En la ciudad de Lima. Ah, estás desde Lima. Sí, pastor. Bueno, la harás sola entonces, pues. Ya, entonces la harás sola. Ya, está bien. Ya. Muy bien. 6. La vindicación del rey. Amén, pastor. ¿Quién? ¿Tatiana? María Elizabeth Chaca. Ya. ¿Con quién? ¿Con Tatiana? ¿O ya está Tatiana? Con Tatiana y Noemí. Con Tatiana y Noemí Chaca. Ya. Ya. Ya está. ¿Alguien falta? Julio. Julio Cosme. ¿Estás en un grupo? Amén, pastor, en ninguno. Que yo me encuentro fuera de Ambo, pastor, estoy en mi trabajo en Chicrín. Y es por eso la razón, pastor, que... En Chicrín. Sí, pastor. Donde hace bastante calor, además. Así es, pastor, ahí. Sí, pastor, y justo trabajo de 7 a 6. Ya, pero puedes... Ya, entonces hace el trabajo de la presentación del rey, entonces. ¿Ya? Julio. Ya, Ahí pastor. lo vamos a Amén, complementar pastor. cuando hagan su trabajo Edwin. ¿Ya? Julio Costa. Amén. Qué bueno, ¿no? Cuando Amén, pastor. se trabaja, pero... ya. ¿Alguien falta? Ya, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien le falta, pastor? A mí no me ha mencionado, me han dicho, porque son varios. Recién también lo estoy conociendo a ustedes. A ver. Ya. No hay. Todos están completos. Le voy a pedir algo. A ver, ya voy a conversar entonces con el director. Escúcheme, hermano. Pastor, Dime, John. yo quedo. A mí me falta. Habla, John, habla. Pero tienes que hablar, Me falta, ¿no? peloncito. No conozco. Cuando estoy diciendo un trabajo, ¿dónde estás? Yo estoy por la selva, pastor. ¿En qué parte de la selva estás? Tocache. Estás en Tocache. Sí, pastor. Ya. Muy lejos está. Puedes hacer el trabajo. Ya, entonces haz el trabajo de los credenciales del rey. ¿Ya?
Los credenciales del rey, aquí está. A ver, pastor. Ahí está. Son los nombres y títulos, sus milagros y su persona. Anótale ahí. Se hace un pequeño comentario y qué te enseña para este tiempo. ¿Ya? Si hay algo que encuentras que es algo especial en el comentario, Ya, pastor, sí, gracias. adelante, Alondra. ¿Cuál era mi tema de mí? Ya. Ya. Tu tema, a ver. Tu tema, Alondra. La condenación del rey. Tienes que hablar algo en el huerto Getsemaní, ¿no? Se le venía la acusación contra el Señor, viene el arresto, le hacen juicio a los ancianos de Israel y lo crucifican. Un comentario. Ahora, usted me dirá, pero pastor, ¿cuántas caras puedo hacer? No soy un pastor, hermanos, o docente que hace mucho barullo. Hágamelo. Si usted me hace 2 caras, 3 caras, y me lo hace bien y encontramos cosas constructivas, bendito sea el nombre del Señor. Y su aplicación, ¿no? Su aplicación. Por ejemplo, si yo hablo de su muerte, ¿no? ¿Cuál es el significado hoy en día la muerte del Señor Jesús? Un comentario, ¿no? Una aplicación. Eso es lo bueno que tienen las Sagradas Escrituras. Muy bien, ¿alguna observación o algún comentario de parte de ustedes para que quede claro? A ver, Milka. Pastor, Habla, vamos a Milka. hacer... ¿Me escucha, pastor, o no me escucha? Buenas noches, pastor, ¿me escucha? Sí, te Sí me escucho. escucha, ¿no? Buenas noches, Dios te bendiga. Sí, te escucho. Mi mamá te quiere saludar, pastor. Dime. Buenas noches. Ya, pastor. Dios le bendiga. A ver. Ya, dígame, Milka. Ya, pastor, solo vamos a hacer el PPT, o sea, el PowerPoint nada más, o también en Word documento. ¿Cómo vamos a hacer? Es mi pregunta. ¿Me lo envía? Sí. Si quiere hacerlo por el PowerPoint, no, hágalo. No hay problema. Si quiere hacerlo en Word, si quiere exponerlo usted mismo, así, un simple bosquejo, pero quiero que me haga el trabajo. ¿Ya? Te voy a exponer allí. Pastor, Bien. pastor, ¿eso ¿Alguna vamos a otra exponer o solamente lo vamos a entregar? ¿Eso vamos a exponer o lo vamos a entregar nada más? No, tiene que exponer. Tiene que sustentarlo. Ya. Claro, por eso Mil que está diciendo, ¿puedo hacerlo en PowerPoint? No. Muy bien. ¿Alguien más? De repente, otra indicación más. Pastor, ¿cuándo va a ser la exposición? ¿Cómo? ¿Cuándo va a ser la exposición? ¿No me escucha? No le escucho. A ver, un poquito más fuerte. No, pregunto de cuándo va a ser la exposición. Ya. ¿Cuándo va a ser? La exposición va a ser, a ver, estamos ahorita estamos 28, 30, ya. El viernes 6 es la exposición. El viernes 6. Tienes tiempo para que hagas lo mejor, ¿no? El viernes 6. Amén. Todos se exponen por grupo.
el viernes 6 de noviembre. Se acerca la Navidad. ¿Cuánto tiempo Bien. para exponer, pastor? No hay más preguntas, ¿no es cierto? ¿Cuánto Si tiempo es- se va a exponer, pastor? Yo voy a dar 10 minutos. 10 minutos nada más. Si es 9, mejor. Nos vamos temprano. Ya. Muy bien. Pastor, una Listo. pregunta. Si hay, a ver, dime, Yenima. Pastor, con respecto al vocabulario que usted mostró, no le entendí esta parte. Sí. Eso, aparte, usted tiene que hacerle una hojita en Box o en Word, en Word o en PowerPoint, no puede, y me lo manda al WhatsApp del IVAT y póngale su nombre ahí para poder calificarlo. El o sea, vocabulario es muy vamos a... importante porque hay palabras que hay veces... Eso es personal ya. No lo haga con el grupo, es personal. Buena punta. Ya, gracias, pastor. Ya. ¿Otro más? Pastor. Las palabras que vamos a A ver, agregar, Yadira. las palabras que vamos a agregar al vocabulario solo van a ser de los 4 libros o de Mateo, Marcos, Lucas. No, de lo que está escrito, nada más. De eso, te lo voy a mostrar. Ah, Ahí está. Ahí está. Esto es con la finalidad de poder, digamos, agregar a nuestro conocimiento personal. Porque quiera o no quiera, siempre tiene una relación con los que estamos estudiando, ¿no? El pietismo, por ejemplo, ¿no? A los padres de la patria eran muy piadosos ellos. Viene, digamos, esa es una corriente también de actitud, ¿no? Los seguidores de Jesucristo en los 200 años, el pietismo, ¿no? Ortodoxia también es otro movimiento, ¿no? Ya de estudio, de investigación, ¿no? También se usa en este tiempo esta palabra ortodoxia. Hay judíos que son ortodoxos, hay judíos que son liberales, etc. Bien. Entonces, pero ¿cómo lo va a hacer usted? Yo solamente quiero una simple frase para cotejar de lo que yo también tengo acá, ¿no? Y yo también amplío mi conocimiento. Usted me pone ahí la respuesta, una simple frase, nada más. Y ahí están. Por ejemplo, la palabra señales. En Juan no habla de milagros, habla de señales. No, él no dice el milagro del Señor Jesús, no habla de señales, etc. Bien, vamos a continuar entonces, a avanzar un poquito más. Y vamos a continuar con el trabajo que yo había dejado, ¿no? El vocabulario usado en los evangelios. Estadística. Evangelios sinópticos, vocablos distintos. Aquí vemos, hermanos, por gente experta, hecha,
En los evangelios sinópticos los vocablos, mayoría son distintos porque ya hemos hablado de las características personales independientes de cada escritor. Mateo usa 1692, ¿no?, vocablos distintos. Marcos usa 1345. Y Lucas usa 2055. Por otro lado, ya digo, el Evangelio de Juan se enseña aparte porque el 92% de los escritos de Juan es diferente a Mateo, Marcos y Lucas. El 92% de los escritos, ¿no? Entonces, pero también los expertos hacen un estudio y dice que Juan usa 1011 vocablos distintos. Entonces aquí se marca la diferencia. 2, la riqueza de los escritos, ¿no? 3, las palabras que usan para poder, digamos, expresar una idea verdadera en lo que ellos escriben, ¿no? Entonces, aquí vemos esas diferencias de los vocablos distintos de los 4 evangelios. Hablemos algo de Lucas. Poco hemos hablado de Lucas. Lucas, hermanos, es un profesional, como dijo Pedro, ¿no?, que Dios lo usó, el Espíritu Santo lo usó a él para que pueda escribir, ¿no? Inspirado, la fuerza motora, al margen personal de que él, dentro de su profesión, puede hacer muchas cosas, pero presencia del Santo Espíritu en la vida de él lo llevó, se relacionó con Teófilo, y me imagino que Teófilo quería, es como un manager que lo busca a él y dice, hay que testificar de algo, pero ¿quién es el que solventa todo, los gastos? Bueno, es nada menos que Teófilo. Entonces, el Evangelio de Lucas, aunque el Evangelio se considera en sí un género literario, muy hermoso, hermanos, expertos, ¿no?, analistas de los libros sagrados, en este caso el Evangelio de Lucas, es un libro muy hermoso, hermanos. La mayor parte de los cineastas, con relación a la persona de nuestro Señor Jesús, se han basado en Lucas, ¿no? Por ejemplo, le hicieron una entrevista a este personaje, ¿no?, este cineasta, ¿no?, el que hizo La Pasión de Cristo, Mel Gibson. Mel Gibson dio testimonio de que él tomó el Evangelio de Lucas para poder plasmar al cine, y otros, ya no él, sino otros analistas, dijeron que puede ser así que La Pasión de Cristo haya sido, porque es desgarradores. Pero ¿quién lo narra? El género literario de la obra de Lucas. Y él dijo, sí, tomé, digamos, usted sabe, para hacer una película se necesita profesionales, ¿no? Y las palabras, los verbos, los hechos, el contexto histórico, todas esas cosas juegan un papel importante para darle vivacidad, para darle realidad, ¿no?, a lo que ellos quieren hacer. Puede tomarse y enmarcarse lo que él mismo dice, ¿no?, dentro de la historia gráfica helenística. ¿Por qué helenística? Porque era, pues, digamos, era exclusivamente a los griegos, gente que tenía mucha cultura, mucha filosofía en ese tiempo, ¿no? Entonces, Dios usa también un profesional allí para poder llegar a ellos. Usted sabe que cada evangelio puede tener un propósito, llegar a un grupo de personas selectas, pero cada libro también llega a las demás naciones, ¿no? Pero dentro del contexto del tiempo de Lucas, este profesional
¿no? Este doctor, el médico amado lo llaman, ¿no? Hay unas características especiales historiográficas helenísticas, lo que lleva a pensar así, que es la presentación que el autor hace un prólogo primero, ¿no? Una introducción a su libro. Hay una palabra griega ahí, lo que se ha investigado, hay otra palabra griega de los hechos, y pretende hacer una narración. No habla como Marcos, ¿no? De frente de hechos y saltea otro hecho, no. Va pausadamente, ¿no? Cubriendo una serie de detalles en los escritos de Lucas. Ahora, gente especial que hace un análisis del libro, la crítica de la redacción, nota que cuando corrige a Marcos, frecuentemente no es solo por mejorar el griego, sino por acercarse más al género histórico, ¿no? Lucas quiere, a pesar de que fue no tardío, ¿no? Sino fue el último de los 3 evangelios que estamos narrando, hay más tiempo, ¿no? Hay más espacio, puede haber otras clases de personas que él usó para recopilar todos los datos y escribir este libro, ¿no? Entonces, no lo ponga usted como una contradicción, sino más bien, digamos, en el sentido de que Lucas fue más, me imagino que fue más pensante, ¿no? Más minucioso para escribir su libro de la persona de nuestro Señor. En algunos momentos pone una datación sincrónica, datos organizados, como el inicio del Evangelio en Lucas 1.5, ¿no? 1.5. Y al inicio del capítulo 3 es una convención historiográfica que Lucas respeta eso, enfatiza. También Lucas usa discursos de la boca de las personalidades importantes para explicar el contenido de hechos. Quiere darle, digamos, vivacidad, quiere darle colorido, ¿no? a los expresados por los personajes que él enfatiza en su libro, ¿no? Amén. Otro recurso que se usa, por eso le llama historiográfica greco-romana. Eso se asimiló en ese tiempo. Que no vaya a pensar de que, hermanos, en ese tiempo solamente era, digamos, de escribir, ¿no? en tal utensilio o en tal objeto. No. Cultura siempre hubo, hermano. La cultura siempre, cada país, cada nación, ¿no? Y si hablamos del cuadro dramático de la Biblia, hubo cultura, hubo sabiduría. Si queremos retroceder un poquito, por ejemplo, ¿no? Sacamos de Daniel. ¿Por qué Daniel fue llevado en cautivo? Porque la gente buscaba la gente más pensante, la gente más inteligente, ¿no? Para poder explotarlo ellos, ¿no? Y ponerlo a su servicio y desarrollarse, ¿no? En todas las áreas de un imperio. En ese momento, digamos, la influencia greco-romana, por decir Grecia, su filosofía, ¿no? Sus escritos, sus pensamientos, aún su léxico, hermano, influyó tremendamente. Creo que eso también, digamos, influenció en Lucas, ¿no? Y consideró todo esto para escribir el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Una comparación, ¿no? Evangelio de Mateo, escrito dando algo, años 60 al 70, idioma arameo, lengua utilizada por los judíos que vivían en Palestina, era el arameo, la influencia de que ellos habían salido, ¿no? De otro lugar, y los países que influenciaron, aunque Israel debería haber influenciado en todo, en su lengua, en su religión, pero no lo hizo. Marcos escribió el primero sinóptico en los años 50 o 60. El idioma utilizado fue el griego. Aquí podemos poner
el Coinel popular, porque había un griego selecto que hablaban los filósofos. Lucas, el tercero de los sinópticos, alrededor del año 70 al 80, el idioma utilizado también fue griego. Y Juan, añadimos un poquito, escribió su evangelio después del año 95, el idioma utilizado fue también el griego. Amén. Gloria a Dios. Hasta allí nos quedamos, hermanos, y espero que está mi número allí, hermanos. A ver, voy a ponerlo. Si usted quiere decirme, pastor, cómo hago esto, etcétera, etcétera. No, a ver, aquí, acá. Hermanos, ahí está mi número, 958-68-6113, ¿no? O a mi WhatsApp, si tiene alguna sugerencia o algo más, no entendió algo, entonces usted me escribe allí, me dice, pastor, esto necesito una orientación. Entonces yo estoy, hermanos, para servirle a usted, ¿no? Para que usted también pueda asimilar algo, ¿no?, de este curso. Terminamos entonces. ¿Alguna pregunta o sugerencia o algo que quisiera decir usted? ¿Qué dice Nelson? Muy triste lo vi a Nelson. Nelson Pulido. Sí, pastor. ¿Está claro? Amén. Muy bien. Nelson, ¿cuántos hijitos tienes? Una hijita, pastor. Una hijita. Nada. Está bien. Yo tengo 2 nietas, ya voy por el tercero.